Hola, soy Mauco Sosa, creativo visual y curioso profesional. Me especializo en ilustración corporativa, en generar lenguajes gráficos que las marcas luego adoptan como propios. He trabajado para marcas como el BBVA, CBRE, Asurri, como diseñador, como historietista, he publicado revistas culturales, filmado cortometrajes. Digamos que mi creatividad es un poco inquieta, pero lo que más he desarrollado de manera consistente es mi faceta como ilustrador. Tengo formación en artes visuales y sobre todo me interesó mucho explorar el campo del arte contemporáneo, lo que me ha ayudado a desarrollar una cierta capacidad de conceptualización. Me interesa trabajar lenguajes sintéticos y me gusta pensar ilustración como sistemas visuales, involucrada con la comunicación visual como una parte de un todo. Me interesa componer paletas de color sólidas, que el lenguaje que expresa una ilustración tenga coherencia interna. Por eso me he enamorado del trabajo vectorial, porque el vector, más allá de la agilidad en los procesos, permite una maleabilidad, una escalabilidad, que yo pueda extrapolar pequeñas porciones de los dibujos para generar sistemas muy amplios y que pueden ir evolucionando en el tiempo. En este curso de doméstica he desarrollado una guía visual que nos va a dar herramientas para simplificar el rango de posibilidades con las que contamos a la hora de realizar un proyecto de ilustración para un cliente, haciendo una especie de autopsia de estilo. Luego usaremos esos mismos criterios estilísticos para generar nuestro propio micromundo ilustrado, una composición donde puedan volcar sus ideas creativas y poner su toque personal. Comenzaremos viendo mis referencias y te contaré mi recorrido profesional. Luego analizaremos la guía de estilo, el documento de base sobre el que se estructura este curso. Hablaremos de los parámetros básicos que definen a un estilo. Hablaremos de color y de tratamiento. Hablaremos de las posibilidades de estructura de una ilustración vectorial y de los grados de abstracción. Luego pasaremos a analizar los puntos de vista. Te daré algunos consejos para los rebatimientos y las isométricas. Más adelante pasaremos a analizar el acabado, los niveles de detalle y los recursos gráficos con los que cuentas para darle ese amor que toda ilustración necesita. Y por último te daré algunos tips de cómo suelo trabajar las luces y las sombras, cómo elaboro los personajes y lo que tengo en cuenta a la hora de generar una composición. Con todas estas herramientas, lo que te propongo es generar tu propio micromundo ilustrado, un estilo completamente nuevo donde puedas volcar tus ideas creativas y probar cosas nuevas. Para realizar este curso necesitarás un ordenador, una tableta gráfica, aunque quizás con el mouse puedas sentirte a gusto. Como requisito necesitarás nociones de la ilustración, conocimiento en algún programa vectorial y por supuesto ganas de crear estilos nuevos y pasear por micromundos. Este curso está dirigido a todos aquellos que quieran incorporar herramientas para salir de su zona de confort de estilo y a cualquiera que tenga ganas de probar caminos diferentes para su propia creatividad.